La soberanía alimentaria defiende el derecho de todos los pueblos a producir sus propios alimentos nutritivos en sus tierras, de forma cooperativa, sustentable y ecológica. La soberanía alimentaria es una práctica fundamental para luchar contra la malnutrición, la pobreza, alentar a las economías y la autosustentabilidad de la comunidad. Existen varios emprendimientos que no solo apoyan estas prácticas, sino que involucran a las comunidades locales, brindan capacitación, contribuyen con la remuneración justa, el trabajo digno, la salud y la prevención de enfermedades. Soberanía alimentaria es un concepto que fue construido por organizaciones sociales de campesinos, pequeños productores, pescadores artesanales, pequeños pastores a lo largo del mundo durante estos últimos años. Comienza en 1996 y es impulsado por la Vía Campesina, que es este tipo de organización, alrededor de todo el mundo. Abarca 70 países e incluye alrededor de 80 millones de personas. La soberanía alimentaria entendemos que no es independiente de la soberanía política, digamos, y que la soberanía política pasa por el poder de decisión de los ciudadanos con respecto, nosotros decimos en un principio, con respecto a qué, cómo, por qué y para qué producir, pero también el derecho de los ciudadanos a decidir qué, cómo, por qué y para qué consumir. Ahí claramente el ciudadano urbano es un actor clave en la propuesta de la soberanía alimentaria y un socio imprescindible para pasar de un modelo que evidentemente está haciendo crisis en forma acelerada, a otro tipo de modelos cuya transición requiere universidades distintas, un sistema de ciencia y técnica distinta, política distinta y un Estado seguramente distinto también al actual. Cuando decimos soberanía alimentaria no podemos dejar de estar hablando de la soberanía en general. No hay soberanía alimentaria sin soberanía territorial, sin soberanía sobre los medios de producción. Y bueno, es un todo bastante complejo que nos va a permitir, cuando lo vayamos alcanzando, decidir qué queremos comer, cómo lo queremos producir, quién lo debe producir, ¿no? Y cuándo lo debe producir. Y también nos va a permitir discutir y sentarnos en una mesa a discutir la paritaria del producto con el consumidor. Es decir, ¿a qué precio queremos consumir esos productos? Los productos que vienen de la agroecología no tienen por qué tener un sobreprecio como pasa con los productos orgánicos, que están en algunas góndolas de algunos mercados de élite y que los compran los que lo pueden pagar. Justamente la agroecología propone una propuesta más social y más equitativa y justa, habla de comercio justo y promueve la relación del agricultor al consumidor, la relación directa de esa comercial, de ese mercadeo, donde se establezcan ferias locales, distintas alternativas de venta en la localidad y que el producto esté en la localidad, se produzca y esté en la localidad. Por esto la relación
que ustedes han intentado hacer y que nosotros decimos que es un binomio inseparable la agroecología con la soberanía alimentaria. Para lograr la soberanía alimentaria es necesario, digamos, trabajar desde la agroecología, no hay otra posibilidad. Entonces nos da la posibilidad del derecho a decidir qué queremos producir, qué queremos consumir y distribuir en nuestra localidad, un producto sano al alcance de todos, ¿no? Eso tiene que ver con este principio, nosotros decimos político libertario, que viene, como todos sabrán, de los sectores populares como es la vida campesina. No ha salido de la academia el concepto de soberanía alimentaria. Este concepto de soberanía alimentaria yo siempre lo relaciono con, lo relaciono en primer lugar con la soberanía popular. O sea, entendiendo por soberanía popular es que la soberanía la tiene el pueblo, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, si yo hablo de soberanía alimentaria, sabiendo que la soberanía la tiene el pueblo, puedo decir que la soberanía alimentaria es como el derecho que tiene el pueblo de elegir qué comer, qué producir, cómo producirlo, el derecho que tiene de decir yo voy a producir mis alimentos sin contaminar el suelo, sin contaminar el agua, que mi producción sea sustentable. Es el derecho que tiene el pueblo a manejar sus propias semillas, manejar las semillas que ancestralmente manejó, y eso tiene que ver a veces con decisiones políticas, ¿no?, que avasallan la soberanía alimentaria. La producción de alimentos y la soberanía alimentaria en Argentina. No es un día más en el campo. Santiago se dispone por primera vez a analizar el rendimiento del campo familiar. Es una tradición que viene de su abuelo. Hace un tiempo que la producción cambió. Durante años la familia de Santiago sembró trigo y crió ganado vacuno. Pero ahora se volcaron a la soja, dejando de lado las otras producciones. Total, cada uno en su campo hace lo que quiere. El Estado puede intervenir a través de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es la facultad que tiene cada Estado para definir su política de exportación de materias primas alimentarias, promover la buena alimentación entre la población, precisar sus propias políticas agropecuarias y alimentarias. Así es, el Estado argentino tiene autoridad para definir dentro de su territorio sus propias políticas agropecuarias y alimentarias. De este modo logra un equilibrio que protege la variedad de productos y los precios de los mismos en el mercado interno. La cooperativa Familias Productoras de Cañuelas es una organización no gubernamental que comenzó sus actividades cuando estalló la crisis del año 2001 por la necesidad urgente de algunos pobladores de la zona de llevar alimento a su casa. Hoy está constituida por 30 familias que comercializan y producen alimentos sanos y naturales. Yo soy un abuelo muy mayor, escucho hablar de la Revolución Verde desde que era casi un niño. Soy de la generación que papá nos ponía DDT en la cabeza y debajo de las camas. Hoy el DDT está prohibido en todo el mundo. Hay muchísimos productos que ya están prohibidos en todo el mundo y que iban a salvar al mundo del hambre. Este modelo dominante, ¿no?, de una agricultura totalmente industrializada, con grandes maquinarias que son una maravilla mecánica, es un modelo que cuenta con el mismo verso. Para salvar al hambre del mundo, abrazamos este modelo dominante. Y resulta que lo único que hace es generar más hambre, y más desocupación, y más exclusión, y la gente en todo el mundo deja el campo y transcurre a los cordones cercanos y periféricos, muy pobres de las grandes ciudades del mundo, y no puede asegurar su alimentación, que sí la aseguraba cuando vivía en el campo. Y esto tiene una respuesta desde los agricultores, campesinos, pueblos originarios, que en general se llama agricultura familiar y que es un sinónimo, ser campesino, ser un campesino de los pueblos originarios, ser un agricultor familiar cercano a los grandes cordones urbanos, es casi un sinónimo. Y si bien con matrices culturales diferentes, todos intentamos producir sano, seguro y soberano.
Es decir, no generar dependencia en aquello que producimos y hacer lo que necesita la gente para estar mejor. No lo que más nos conviene por una cuestión de mercado. No generar dependencia en aquello que producimos y hacer lo que necesita la gente para estar mejor. No lo que más nos conviene por una cuestión de mercado. El movimiento agroecológico es un movimiento que intenta producir productos y consumir productos que no dejen un pasivo ambiental mayoritario o muy fuerte para las generaciones futuras, sino que genere un movimiento de transición hacia producciones más sanas, más seguras, y desde ser más sanas y más seguras también contribuyan a crear soberanía alimentaria. Para lograr un producto más sano, más sustentable, primero existen prácticas agronómicas, desde la producción de verduras, cereales, forrajeras, a la producción animal, siguiendo algunas pautas que tienen que ver con el bienestar animal, con el bienestar de la producción también vegetal y con el bienestar de aquel que la produce. Porque uno puede hacer a lo mejor un producto sano, que certifica como orgánico, y tener trabajo esclavo detrás. Y bueno, ese producto orgánico jamás va a ser agroecológico justamente porque constituye trabajo esclavo. El movimiento agroecológico también observa el modo de producción desde nosotros, los productores, de que dignifique y pueda reproducir la vida de la familia, ¿no? La producción agroindustrial siempre maximiza el peso del producto y minimizando la cantidad de días que está en producción. ¿Cómo se logra eso? Eso es haciendo alimentos a lo mejor con más contenido de grasa, dando antibióticos en forma preventiva. Bueno, yo no soy un experto de la producción industrial, sino que me parece que los animales deben producirse de otra forma, teniendo en cuenta un poquito más sus características, que tienen que dormir cuando tienen ganas de dormir, en general los animales duermen de noche, que tienen que comer cuando tienen ganas de comer y que su dieta tiene que ser lo más variada posible, sobre todo en el caso de las aves, que tienen que verdear, que tienen que bichar y después tienen que consumir además alimentos balanceados, preparados con los mejores productos que estén a nuestro alcance o dentro de nuestras producciones. En general, la agricultura familiar, cuando produce estos productos sanos, seguros y en forma soberana, no especula con valores altos de mercado por ser un producto diferenciado. Nosotros eso lo escuchamos siempre, entonces el precio del producto de ustedes es diferenciado y puede ir a un nicho de mercado que tiene mejor poder adquisitivo. A nosotros eso no nos interesa en general. Al agricultor familiar, sobre todo cuando ya tiene unos cuantos años y empieza a estar en organizaciones y empieza a constituir la filosofía del agricultor familiar y a aportar a esa cultura, no ve una cuestión de nicho de mercado, sino que ve la oportunidad de alimentar a la población de forma diferente y sana, sin especular con un diferente precio. El Centro de Educación Agroecológico, AYPA, ubicado en Guernica, trabaja en la protección del ambiente y la producción de alimentos sanos que garanticen un entorno saludable y la soberanía alimentaria en el barrio. La asociación civil cuenta con profesionales técnicos y productores familiares formados en las temáticas de apicultura, agricultura orgánica, lombricultura, educación ambiental y agroecología. Realmente el nacimiento tiene mucho que ver con la falta de una política pública clara en la localidad del presidente Perón sobre el tema ambiental y sobre el tema de producción. Entonces, como vecinos, movilizados, decidimos autoconvocarnos de diferentes barrios y comenzar a reunirnos, incluso bueno, estamos en la sede de AYPA,
y empezar a debatir cómo se podía empezar a trabajar con los conocimientos de la gente, con las necesidades y con los saberes para dar respuesta a temas que tienen que ver con las problemáticas ambientales siempre, ¿no? Lo que nos surge, y también a dar alternativas, ¿no? Alternativas a la localidad, que veíamos que no las estaban dando. Con la crisis del 2001, la crisis digamos, de tanta gente que quedó sin trabajo, que hoy en una localidad como Guernica todavía se ve, todavía hay gente que no ha logrado reincorporarse, y no son pocos, al mercado laboral, que se mantienen dentro de la informalidad. Entonces, digamos, surge ASPA, ¿sí? Y dentro de ASPA yo me encargué del sector de apicultura. Entonces, durante varios años, de hecho 10 años prácticamente, hemos estado dando talleres gratuitos dirigidos a todo aquel que quiera sumarse y aprender una vez por semana, 4 o 5 meses al año. O sea, había que venir y sumarse en serio. Y siempre quedaba una pata floja, y era la pata de, Macanudo, termino el curso, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, entonces surge el tema de decir, armemos una cooperativa de apicultura, hasta que finalmente hubo un grupo de egresados de los cursos, del taller nuestro, y decidimos trabajar en conjunto, compartiendo esos recursos que íbamos generando nuevos, ¿no? Entonces se incorporaron 10 colmenas, que esas 10 colmenas surgen a través de un subsidio que logramos de un programa que nos aprobó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 10 colmenitas, perfecto, 10 colmenitas empezamos, ya ahora tenemos 15, y así vamos a ir creciendo. Como realmente el problema que tenemos es la falta de recursos, bueno, los creamos nosotros. Agarramos martillo, clavo, serrucho y fabricamos nosotros el material. Une empezar a trabajar en la formación, en la educación ambiental y en la producción de alimentos con enfoque agroecológico, porque consideramos que desde ahí podía ser la vía de entrada para trabajar sobre otros aspectos de la localidad, de problemáticas de la localidad. Entonces empieza un fuerte componente educativo que se establece, lo que queremos comentar, que para nosotros que hemos recorrido el país, es novedoso porque se han puesto al servicio de esa formación las casas, las mismas casas. Esta es una de las casas que con superficies pequeñas se establecen pequeños huertos o pequeñas unidades productivas, y desde ahí se enseñan y quedan los lugares ya con la producción, como para también dar el salto, digamos, cualitativo de lograr vender un producto, que en muchas de estas unidades de capacitación se ha logrado, ¿no? Por ejemplo, 3 de las 4 unidades venden sus productos, y en algunos de los casos es un gran ingreso para estas personas. Estas unidades les pusimos unidades de capacitación agroecológicas, y bueno, y hoy podemos decir que son unidades también productivas, ¿no? Es una ayuda para mí, para mi familia, para mi casa, ahorrar un poco la plata, para no comprar la verdura pudiendo plantar. Yo me crié en la chacra, en el monte, entonces yo aprendí con mis viejos, y cuando lo conocí a la Estela me enseñó la teoría. Yo no tengo mucha escuela. Vamos a llamarla, digamos que ella es parte de una asociación, ¿no? Claro, sí. ¿Qué fue lo que te dieron ellos? Y me ayudaron mucho psicológicamente, moral, espiritual, y me ayudó en la semilla, por eso yo inicié esta chacrita. Inicié porque ellos me dieron semilla para plantar. Lo que yo considero maravilloso, y es una de las cosas que a mí me fascinó de la apicultura, es realmente la naturaleza maravillosa que tenemos. Acá en este lugar, en los suburbios de Guernica, yo saco 800, 900 kilos de miel por temporada, con 40 colmenitas, ¿sí? O sea, fíjense qué desperdicio de recursos naturales o de bienes naturales, ¿no? Que no lo sabemos valorar ni lo sabemos aprovechar. ¿Cuánta miel se podía llegar a producir? Y cuando digo eso, estoy pensando en gente que necesita trabajo. Estoy pensando en gente que no conoce esto. Eso es lo que a mí me surge. Pucha, esto hay que divulgarlo. Esto la gente tiene que conocerlo. Esto la gente tiene que formarse y ver cómo podemos compartir recursos para
en conjunto ir avanzando. La base y el sustento ideológico de la Asociación ASHPA está relacionado con un paradigma, nosotros le decimos emergente, que es la agroecología, que está coexistiendo con el paradigma dominante de la agricultura industrial, la agricultura convencional, bajo el paradigma de la Revolución Verde. Básicamente la agroecología, más que una disciplina científica, que si uno agarra textos aparece las definiciones típicas de una disciplina científica que integra las distintas disciplinas, como las de las ramas sociales, las ramas de las ciencias naturales, las ciencias agrarias. Nosotros le sumamos a esas definiciones, que para mi modo de ver son reducidas, porque vienen de la academia. Le sumamos que la agroecología es una práctica, digamos, productiva y un movimiento social, que por la forma de producir que tiene, respetando los recursos naturales, más que los recursos naturales, perdón, los bienes comunes naturales, porque hablar de recursos implica tomar la naturaleza como algo que yo puedo usar y tirar en el momento que se me ocurre. Entonces es mejor decir bienes comunes naturales, que nos pertenece a todos y que debemos respetar y cuidar. En ese sentido, o sea, es conservar la base de esos bienes comunes naturales para tener, digamos, producción en el tiempo, no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones. Implica fuertemente la participación y organización popular, específicamente del campesinado, de los agricultores familiares, respeta sus saberes, o sea que la agroecología lo que ensambla es los saberes disciplinares con los saberes, digamos, no disciplinares, pero los saberes populares. Eso depende de la voluntad de la persona. Depende, pues, ¿sabes por qué le digo? Porque teniendo un lugar como para plantar, en vez de comprar, plantar y producir, eso es lo bueno. Para mí es una terapia para cualquiera persona que le guste la chacra o la plantación, la de verdura, frutales, lo que fuera. Porque las cosas hay que tener con amor. Es lo que yo puedo decir a todas las personas que tienen posibilidad de hacer, que lo haga. La Cooperativa de Trabajo y de Arte Verde es un espacio autogestionado por sus trabajadores que construye lazos sociales con pequeños productores familiares y acerca a los consumidores alimentos libres de agrotóxicos. La manera en que se producen los alimentos, la forma de intercambiarlos y cómo nos alimentamos conforma un círculo de relaciones sociales que promueven el cuidado de la tierra, el agua, el aire, la preservación de las semillas, el bienestar social y el consumo responsable. La cooperativa surge a partir de una necesidad de todos los socios, que en este momento somos 7 socios, que nos une esta preocupación importante por el tema del medio ambiente, de la calidad de la comida, de la producción de otra manera, de tener una economía y un mercado distinto como para comercializar y comprar. Entonces decidimos unirnos y hacer esta cooperativa de trabajo que nos permitió de alguna manera producir alimentos distintos, con una calidad totalmente distinta, que son hortalizas, y después unirnos con otras cooperativas y otras organizaciones sociales que también tienen los mismos principios nuestros. La cooperativa nuestra está ubicada en la localidad de Barracas, acá en Capital Federal, en la calle Río Limay 1233. Es el lugar físico de la cooperativa. Nosotros acá ofrecemos nuestros productos, que son hortalizas agroecológicas, o sea, sin productos químicos, o sea que se producen sin el uso de venenos. Este tipo de producto es, digamos, elaborado a través de una técnica que tiene, digamos, cuestiones benéficas directas e indirectas. Es decir, uno produce de esta manera y sabe positivamente que no está dañando el suelo, que no está dañando el agua, que no está dañando la salud humana de la gente que lo produce. Además, digamos, los productos químicos que se utilizan para la producción convencional producen de alguna manera un estrés en las plantas, y esto tiene como consecuencia
la no formación de determinados productos que tiene que tener la planta. Es decir, por ejemplo, el uso de agrotóxicos para matar insectos produce un disturbio dentro de la planta que hace que no se sinteticen las proteínas, ¿no? Entonces esto hace que el producto resultante de una producción con agroquímicos sea incompleto. El aspecto organoléptico, a nosotros nos han enseñado que, las grandes corporaciones nos enseñaron que una selga que tenga un agujerito, ¿no?, que tenga una picadura, es malo. Y nosotros creemos exactamente lo contrario, que si nosotros tenemos una selga, tenemos una lechuga, tenemos un tomate que tiene una pequeña picadura a un insecto, quiere decir que el insecto estuvo en ese lugar y no fue matado con un veneno, por lo cual eso me da tranquilidad de consumir algo que sé que no se trató con venenos. Cuando nosotros hablamos de economía o de comercio solidario, estamos hablando precisamente de esto, ¿no?, de meterse dentro de este circuito comercial que no es el convencional de los hipermercados, de los supermercados, donde sabemos que ahí se manejan por oferta y demanda y por un montón de cosas que nosotros no utilizamos, ¿no?, sino que fomentamos la producción del productor familiar, o sea que es el que verdaderamente produce los alimentos, porque las grandes corporaciones no producen alimentos. La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata es un espacio de formación transdisciplinar y de integración comunitaria que promueve la articulación de los saberes y prácticas generadas desde el ámbito universitario a través de sus actividades de docencia, extensión e investigación. Bueno, estamos en la reserva de biosfera Pereira Iraola, en la parte productiva, donde se practica la agroecología sin agrotóxicos. Acá se hace una producción de hortalizas y que son verduras para la mesa, y que su forma de llegada a la casa es directa, no hay intermediarios, va de la huerta a la mesa. El vaso. La forma de producción es colectiva, acá no hay explotados ni explotadores, se trabaja de manera comunitaria y fundamentalmente para el autoconsumo, si bien también se vive de esta producción. Nosotros decimos que hacemos agricultura ecológica o agroecológica. Lo que proponemos es una agricultura que utilice los insumos que provee el propio agroecosistema, la propia chacra, la propia quinta, depender lo mínimo de insumos externos. Después los mercados de proximidad, que tienen también un beneficio en términos de energía, no trasladar las mercaderías de un lugar del mundo al otro lugar del mundo, sino producir alimentos sanos, en calidad, en variedad, para las comunidades locales. Nosotros estamos acá en el Pereira desde el año 1949, mis padres, ¿no?, porque yo no había nacido. Fueron parte del éxodo del interior, o sea, parte de la gente que venía de las provincias a poblar Buenos Aires, según se decía, ¿no? Y ellos producían como estamos produciendo hoy nosotros, de manera agroecológica, porque no había venenos, no había nada en ese tiempo, entonces producían de manera agroecológica. Después se fueron convirtiendo a lo que fue el mercado convencional, ¿no? Ya empezaron a venir después ingenieros del INTA, ya en el 50 y pico, después empezaron siendo realmente productores convencionales. Bueno, acá se preserva mucho la tierra.
A la tierra se la deja descansar, se rotan, se hacen variedad de cultivos, no se la contamina, se protege el recurso, por así decir, del agua también. Y bueno, esto tiene muchos beneficios para el consumidor porque accede a un alimento sano, libre de agrotóxicos, para el productor porque también no se contamina, porque también se achica la escala, no hay que ser hiperproductivo ni hiperintensivo como se hace muchas veces, eliminando de esta manera toda la cadena de intermediarios. Por ejemplo, se promueve mucho la venta en ferias o la venta directa del productor al consumidor. También tiene aspectos culturales, porque de esta manera el consumidor conoce cómo se produce, conoce al productor, establece un lazo de solidaridad, de conocimiento, de cultura, y bueno, todo eso enriquece el comer. Nosotros hablamos de agrotóxicos, no agroquímicos, y no es una cuestión, como se dice, arbitraria, sino que en el mismo prospecto dice que es un tóxico, que es tóxico, del glifosato o de cualquiera de agrotóxico en cuestión, dice en el mismo prospecto. Entonces nosotros le decimos agrotóxico, porque es lo que es. Nosotros, haciendo rigurosidad científica, académica, llamamos las cosas por su nombre. En el año 1998, cuando empiezan los primeros desalojos de las tierras, que empiezan a decirnos que hay que empezar a cambiar otra vez a la forma agroecológica, porque estábamos contaminando el parque. Fue como una presión desde el ministerio y así comenzamos, ¿no? A volver otra vez atrás los pasos y empezamos. ¿Y cómo fue ese retome a una agricultura más sustentable? Y fue difícil, porque fueron casi 4 años, hasta el 2003 más o menos no empezamos a ver los resultados. Cuando el primer ingeniero agrónomo que viene acá, que nos encuentra en la carpa, en plena lucha por la tenencia de las tierras, quedarnos en el lugar, ¿no? Porque entre medio hubo desalojos, hubo mucha lucha acá en el parque para poder seguir estando. Un día llega a la carpa un ingeniero agrónomo que se llamaba Lalo Botesi, que en ese momento trabajaba en el INTA, y bueno, nos empezó a dar algunas charlas de cómo podíamos hacer para volver a estar en agroecología y todos empezamos a pensar que ese hombre estaba loco, que no se podía trabajar si no se utilizaban venenos, porque era lo que realmente habíamos aprendido, ¿no? Este es un trabajo en la agroecología que requiere de más mano de obra, de más atención y de más conocimiento con todos los aspectos de la naturaleza. Y eso es beneficioso en cuanto impacta en el mercado laboral. Brinda más mano de obra. Por ejemplo, una agricultura tóxica, una agricultura industrial, una agricultura de monocultivos, no necesita mucha mano de obra. Lo que sí necesita es mucho capital y la implementación de un paquete biotecnológico y de maquinaria agrícola muy costosa. En este caso no, hace falta más el trabajo del campo, compartir con la naturaleza, y eso impacta en que da más mano de obra, ¿sí? Lo que hay que modificar son muchas cuestiones que tienen que ver con normativas. Las normativas están preparadas justamente para grandes productores, para mercados concentrados. La idea es recrear mercados locales en donde uno puede acercar lo que produce a la mesa de todos los argentinos a través de los pueblos, de las ciudades, de los entornos agrícolas de las grandes ciudades también. Hay muchas trabas para el que hace este tipo de agricultura. O sea, paradójicamente, para todo lo que sería agroecológico tiene muchos más controles que para lo que sería la agroindustria convencional. O sea, trabas para el mercado, certificación, porque no es lo mismo el costo que tiene esta producción con la otra. Entonces, esta es más redituable a largo plazo, porque la tierra nunca se atrofia.
que es lo diferente a la otra. Vos, por ejemplo, en el monocultivo de soja, por ahí no es un problema en la pampa húmeda, pero en lugares donde la capa de humus es más chica, esa tierra en 5 años ya no sirve más. Lo que pasa es que la mayoría de esos productores no son dueños de la tierra, alquilan. Entonces una vez que se terminó el recurso de esa tierra, se trasladan a otro. El que pierde siempre es el que alquiló la tierra. Hoy nosotros vemos que, primero que nuestra economía cambió. Manejamos nuestro propio dinero. O sea, la venta es menos, o sea, el dinero es menos que lo que se utiliza en capital, ¿no? Lo que se utiliza en las grandes ciudades. Pero nos alcanza para vivir, somos 2 familias, mi familia y la de mi madre, que vivimos de la huerta. De hecho, ya tenemos 6 invernáculos. Logramos... ¿Te queda mejor resultado? Digamos, ¿tenés un mejor precio por kilo que lo que le pagan al productor convencional? Sí, o sea, por eso te digo que a partir de ahí nosotros empezamos a manejar nuestro propio dinero. Entonces uno va regulando el precio, va viendo cómo se puede poner de acuerdo con el consumidor y llegamos directo a consumidor. Y bueno, usando el lema del libre comercio y el precio justo, salimos al consumidor. El precio se aspira a que sea por lo menos el mismo precio que nosotros encontramos en las verdulerías, pero con una ganancia mayor, que es el tema de que son alimentos mucho más sanos, muy variados. También tiene características de sabores. Los sabores de lo que se produce aquí son mucho más intensos, son mucho más reales. Podemos dar el ejemplo del tomate, que últimamente el tomate ha perdido sabor. Bueno, aquí se produce tomate de la variedad tomate platense, y bueno, es un tomate que realmente tiene gusto. Nosotros lo que proponemos es la agricultura familiar, con una producción agroecológica, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Nosotros entre 4 y 5 hectáreas por familia, en una producción agroecológica, es decir, con asociación de plantas, con técnicas de control biológico de plagas, con ese tipo de tecnologías alternativas y con una difusión popular del manejo de esa tecnología. ¿En costos? ¿Te bajaron los costos? Sí, muchísimo. No tenemos insumos externos. Casi no hay insumos externos. Lo que sí te aumentó es tal vez la mano de obra. La mano de obra y la hora de hombre. La hora hombre sí aumentó, sí. Sí, porque se necesita más hora hombre, ¿no? Bueno, pero de alguna manera eso también tiene un impacto positivo, uno puede dar trabajo. Trabajo a otra gente. Sí, lo que está faltando es un poco de cultura de trabajo, ¿no? Porque no todo el mundo le gusta volver a trabajar la tierra, ¿no? No se está consiguiendo mucha mano de obra para trabajar. Es una forma de preservar un recurso que a futuro puede llegar a escasar. Puede ser, hasta hay algunos teóricos de la geopolítica que hablan que es el petróleo del futuro, la guerra del agua. Hay un montón de pronósticos en relación a eso. Así que esta forma de producción es prepararse también para ese futuro. La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía en la UBA sostiene que el alimento no puede ser una mercancía o un instrumento de poder, sino que es un derecho universal al que deben acceder todos los hombres y todos los pueblos. Su objetivo es generar un espacio teórico práctico de intercambio, concientización y formación acerca de la soberanía alimentaria. Es una huerta que introducen los estudiantes en la Facultad de Agronomía hace 27 años, haciendo una reflexión profunda sobre cómo se producían alimentos y la forma más lógica, más sana y más natural de producir los alimentos y de vincularse también con la naturaleza. Es una huerta donde se respetan principios biológicos básicos, se alienta la prevención, el cuidado, el suelo como insumo, no como insumo, sino como elemento, sustrato básico
como un ser vivo que alimenta lo que se produce allí, que hay que cuidarlo, que hay que cultivarlo, que hay que enriquecerlo, que hay que mimarlo, y la diversidad, la biodiversidad que se va generando, la forma en que se van intercalando las plantas en distintos periodos del año, plantas de hoja, plantas de raíces, con distintas características y distintas propiedades, hace que se vayan generando un microclima que permite la producción prácticamente sin el uso de ninguna sustancia química. La agroecología refiere a algo que la humanidad hizo siempre, es tratar de producir de manera sustentable, equitativa, planificada, tratando de producir alimentos en cantidad y en calidad suficiente para la humanidad, respetando los ciclos, los flujos y las relaciones que se dan en la naturaleza y entre los seres humanos y la naturaleza. Es un nombre nuevo para algo muy viejo porque la humanidad hasta hace no menos de 200 años practicó siempre la producción agroecológica. Que el proceso que hemos venido siguiendo en los últimos 50 años, como consecuencia sobre todo de la Revolución Verde, ha intensificado el uso de agroquímicos cada vez más agresivos, de agroquímicos cada vez más tóxicos, cada vez en mayor cantidad, que van provocando un deterioro sistemático creciente del ecosistema y están contaminando el suelo, contaminando las aguas, generando alimentos de baja calidad y por lo tanto afectando directa e indirectamente la calidad de vida de nosotros como consumidores, pero también de los propios productores y de las comunidades rurales. El monocultivo, para que sea CT, es un solo cultivo. Puede ser la palma aceitera, los pinos, los eucaliptos, el tabaco, el maíz o la soja. Cuando hay un solo cultivo se interrumpen todas las relaciones. Fíjate, la naturaleza siempre se expresa, para lo que hoy nos están viendo en un monte, en una selva o en un baldío, vas a ver que siempre vas a encontrar hierbas, arbustos, árboles. Vos dejas un baldío 5 o 6 años y hay arbustos. La naturaleza se expresa a partir de la diversidad. ¿Por qué? Porque hay dos funciones básicas, la nutrición del suelo. Necesitamos una buena nutrición. Y así como nosotros no comemos una sola cosa, nadie podría comer carne nada más o lechuga nada más, tenés que alimentar el suelo con ramitas, hojas de diferentes plantas y esto va a hacer que haya bacterias, que haya lombrices y que se vayan armando ciclos. La nutrición del suelo, la primera. Y la segunda, las relaciones que se van dando entre las plantas a partir de las que se llaman relaciones interespecíficas. Las plantas, los insectos, los hongos. Entonces, vos necesitas todo, necesitas muchas plantas conviviendo. Cuando uno toma un mapa del país y mira lo que está pasando, y hay un montón de estudios que lo explican, va a decir que exponen, de esta facultad y de otras facultades, exponen elementos bastante categóricos y yo diría que nos tendrían que poner sobre avisos de cosas que estamos negando. Está claro que muchos de los sistemas productivos que estamos utilizando no son sustentables en el tiempo. Vale decir que lo que estamos haciendo es consumiendo riqueza de los suelos, riqueza acumulada, y que esa riqueza en algunos suelos se ha consumido a una velocidad mucho más rápida que en otros y tenemos que necesariamente repensar los modelos productivos. Los modelos productivos implican repensar la forma en que organizamos el uso de los recursos naturales, pero también la posibilidad de generar empleo. Por ejemplo, los insectos benéficos, estos insectos que se comen en los perjudiciales o parasitan en los perjudiciales, necesitan sitios de apareamiento, cobijo y permanencia durante una etapa hostil. A ver si sí, claro, es decir, un insecto, tomemos la vaquita de San Antonio, tomemos mucha cantidad de avispitas parásitas, necesitan alimentarse en una parte del ciclo, por ejemplo, de polen. Si no hay plantas de polen, no van a estar estos parásitos. La vaquita necesita pasar el invierno, como cualquier ser vivo, a uno lo pasan como bebito, otros como adulto, en lugares que sean aptos para pasar el invierno. Si vos pelás todo en el invierno, no vas a encontrar ningún insecto benéfico. Y necesitamos, como decíamos recién, que haya una devolución. Vos tomás cultivo de soja sola, no hay insectos benéficos. Gran parte del año van a echar herbicidas para mantener a raya las plantas silvestres, los insectos se van a perjudicar, las bacterias del suelo se van a perjudicar. O sea, una cuestión básica es, la naturaleza se expresa a partir de la diversidad.
la cultura también. Digamos, si nosotros decimos que 500 hectáreas de soja pueden ser manejadas con una persona 4 o 6 meses por año, pues el resto puede tomar de vacaciones. Así, si uno pensara en una huerta como la que tenemos acá, esa huerta, que puede ser una superficie de 15 por 15, requiere el trabajo sistemático y continuo durante todos los días del año de una persona, por lo menos medio día. Entonces, lo que nosotros estuvimos haciendo fue expulsar continuamente población rural hacia el medio urbano. Eso tuvo mucho que ver el modelo productivo y seguramente también las inadecuadas condiciones de vida en sectores muy importantes de rurales. Hay una cuestión clara que vos comentabas recién, un encarecimiento muy grande de los productos. Y eso tiene que ver con altos costos de producción. Los fertilizantes son caros, los herbicidas son caros, los insecticidas son caros. El alto costo, por ejemplo, en muchos lugares del agua, los invernáculos. O sea, ahí tenés una cuestión muy interesante para repensar de un alto costo, los transportes. La otra cosa que vos comentabas recién tenía que ver con la concentración económica, es decir, cada vez menos productores, cada vez menos centros de comercialización, con lo cual encontramos graves dificultades para que los consumidores lleguen a la alimentación. Entonces vos tenés ahí muy claramente una producción que no es la adecuada, altos costos, una intermediación restringida, pero que también de alguna manera eleva esos costos de la transacción, con lo cual los productores en muchos casos quedan presas, ¿no?, de una comercialización o de una intermediación que de alguna manera determina bajos precios para el productor y altos precios para el consumidor. Así que el modelo de desarrollo de Argentina realmente tiene que repensar muy fuerte el tema del trabajo y repensar el modelo agrario implica repensar forma de manejo de los sistemas con mayor presencia y trabajo familiar, con mayor presencia y trabajo básicamente de los jóvenes y eso es prácticamente imprescindible si nosotros queremos avanzar hacia una sociedad más sustentable y más equitativa.